La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Kevin me hizo una pregunta que por alguna razón no lo puedo mirar. Tengo el comentario, la pregunta que me hace, pero voy a contestarla. La pregunta es en relación si una persona carnal un hombre carnal puede tener el Espíritu Santo. Y la otra pregunta es, ¿puede un hombre carnal tener temor de Dios tratando de no hacer lo malo? Esas son las dos preguntas. Voy a cubrir ahorita lo que es carnal y lo que es espiritual. Por ejemplo, me viene a la memoria cuando Pablo les predica a los corintios creyeron el Evangelio. Por haber creído el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Los corintios tenían dones espirituales. Había corintios que hablaban en lenguas, tenían dones. Entonces, obviamente el recibir el Espíritu Santo te hace espiritual. Entonces, en el capítulo 9, él habla, por ejemplo, los corintios le cuestionaron de que si verdaderamente era apóstol. Entonces, y básicamente les escribe diciéndoles, yo soy apóstol. No soy apóstol, dice él. No he visto al Señor. Entonces él dice, también de alguna forma se quejaron de que a lo mejor les quería bajar el dinero. Entonces Pablo les dice que tienen que hacer una colecta. Entonces vinieron unos falsos profetas a decirles eso, que Pablo no era apóstol, que nada más les quería bajar el dinero, y hablándoles cosas vanas. Entonces Pablo les dice, yo soy apóstol, yo he visto al Señor, Cristo le enseñó. Entonces cuando habla acerca de la ofrenda, él dice, yo vine a darles lo espiritual. El Evangelio es espiritual. Ustedes me deben lo carnal. ¿Qué es lo carnal? El dinero. O sea, y luego les dice, les habla acerca de la ley. La ley que está de una forma simbólica. Y él menciona, en la ley está escrito, no les pondrás bozal al buey que trilla. O sea, básicamente quiere decir, la persona que predica los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento, debe de vivir de la predicación. O sea, el predicador debe de vivir de las ofrendas, de los que escucharon la ley. Pablo viene y les predica el Evangelio. Ellos creen en la carne, pero acuérdense, la palabra de Dios es espíritu. Una persona que escucha la palabra de Dios está siendo santificado con la palabra, porque la palabra es espíritu. Entonces cada párrafo que tú lees de la Biblia, tú con cada párrafo de la Biblia, con cada palabra escrita en la Biblia, palabra de Dios, está siendo santificado. Te está siendo espiritual. Entonces nosotros tenemos dos vidas, la vida carnal y la vida espiritual. En la vida carnal yo me enojo. En la vida carnal a lo mejor puedo contender cuando no debería de contender. No siempre hago lo correcto. Cuando hacemos algo incorrecto, o sea, algo carnal,
el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. O sea, nos dice, nos hace sentir mal. Entonces reconocemos, estuve pecando ahí. Perdóneme, Señor. Entonces el espiritual siempre va a estar reconociendo su pecado. No siempre hacemos lo espiritual. Fíjense en relación a lo carnal. ¿Qué es ser carnal? En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Somos dos personas. Somos dos personas. Todavía vivimos en un cuerpo de pecado, por eso debemos siempre estar peleando la batalla de la fe, para que lo espiritual tenga dominio sobre lo carnal. Primera de Corintios 3:1, fíjense. Pablo exhorta a los corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los cristianos carnales son niños en el Evangelio, no entienden mucha palabra, y por ser niños en la palabra de Dios, no entienden precisamente muchas cosas que ya son muy profundas. Entonces, ¿qué hace que una persona sea espiritual? El conocimiento de la palabra de Dios te va a ir haciendo cada vez más espiritual en la medida que vas conociendo más la palabra de Dios. Por ejemplo, en el 3:3, 1 Corintios 3:3 dices, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense, esto es lo carnal, celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y andáis como hombres. Los corintios ya tenían el Espíritu Santo, pero se estaban comportando como niños, porque eran niños en el Evangelio. Entonces Pablo les hablaba como a carnales, no como a espirituales. En el 4 dice, porque diciendo uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no son carnales, eso es ser carnal. De alguna forma, hermanos, cuando una persona dice, esta es la iglesia verdadera, la católica, eso es ser carnal. Esa persona no tiene conocimiento todavía, es un niño. Es espiritual porque escucha la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se recibe cuando se lee el testimonio de Cristo, así como está en la carta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ustedes pueden mirar ahí cómo Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo porque escucharon el testimonio de Cristo de la boca de Pedro. Pedro habló de Cristo, de su testimonio, y Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo. Cornelio era carnal y era espiritual. Entonces, ¿cuándo somos carnales? Cuando andamos en las cosas del mundo y no necesariamente en las cosas espirituales. Pablo en 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. El conocimiento de Dios no es carnal, es espiritual. Los dones del Espíritu Santo son espirituales, no son carnales. O sea, todo es a través del Espíritu de Dios. ¿Ok? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal, por ejemplo, es un pentecostal presumido que dice, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas, yo soy iglesia, tú todavía no, porque tú todavía no hablas en lenguas. Esa es una persona hinchada por su propia mente, todavía no tiene entendimiento. El hablar en lenguas es una señal
del Espíritu Santo para la persona que está hablando. Hay personas que no conocen en relación a las lenguas. Pero si es el caso, yo no sé tú, Kevin, en las iglesias pentecostales, en las iglesias, incluso en la iglesia católica hay mucha gente que habla en lenguas, en los grupos de oración. Entonces, el que habla en lenguas, básicamente se habla en un idioma, está en oración, y de repente el Espíritu Santo, esto es cuando viene de Dios, porque también Satanás imita eso. ¿Okay? Yo estoy hablando del verdadero don de Dios, la señal de Dios, y no la de Satanás. Y hay una distinción. No voy a hablar de la distinción porque ahorita lo que estoy describiendo es sobre la lengua. Las personas están, gracias Padre mío, te doy gracias Señor por tu amor, por esto, por el otro. O sea, está orando y de repente empieza algo, o sea, por decir, yo hago, aquí no estoy hablando en lengua, simplemente estoy así como tratando de imitar. Talá, chagra, tará para tará para, o sea, está hablando en lenguas, una lengua desconocida. Ese es el Espíritu Santo, orando a Dios, ayudándole a la persona carnal. Esa es una señal, básicamente la palabra dice, que esa persona que habla en lenguas tiene que arrepentirse. Dice Pablo, pidan en oración poder entender lo que están diciendo. Es una señal para el incrédulo. Todavía no crees el Evangelio. Te resistes. Y por ejemplo, en el caso de los pentecostales, ellos creen que el Espíritu Santo se recibe por orar solamente. O sea, hay que hacer oración para que reciba el don del Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo se recibe por el escuchar por fe el Evangelio. Gálatas 3, del 1 al 4 o al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Recibieron el Espíritu Santo por escuchar por fe, así como lo hizo Cornelio en Hechos 10, o por hacerse la circuncisión, o porque dan dinero, o porque dan diezmos, o porque quieren cumplir los 10 mandamientos. Eso es carnal. El querer cumplir los 10 mandamientos, eso es carnal. Ya Cristo cumplió la ley. Él cumplió los mandamientos. Entonces, a través de la fe, llegamos a Cristo. Cristo nos justifica por la fe. Entonces, Cristo nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar a amar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo. Cristo dijo, ámense los unos a los otros. Cristo dijo, no se preocupen qué van a comer, de qué van a vivir. Las aves no se preocupan, ustedes no se preocupan. Dios les da de comer a las aves, que también es simbólico. Dios les da de comer a los demonios, que no trabajan por comer. Dios los alimenta. A los ángeles caídos, o sea, a los demonios. Cuanto más ustedes, hombres de poca fe. Busquen primero el reino de Dios, o sea, a Cristo, y lo demás vendrá por añadidura. Primera de Pedro 2:11, escribiéndole a la iglesia. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por ejemplo, yo quiero ser famoso, eso es carnal. Entonces la palabra de Dios me dice, resiste eso, resístelo. Sí, Señor. Entonces, en el espíritu yo debo de someter ese deseo de querer ser famoso. Yo quiero, o sea, estoy hablando así al azar. Yo quiero mucho dinero. Eso es un deseo carnal. Entonces debo de contrarrestarlo con la palabra de Dios, con lo que dice Cristo en relación al dinero. Sígueme a mí, olvídate del dinero. Está bien, Señor. Entonces cuando tú te sometes a Cristo, estás siguiendo lo espiritual. Lo carnal te va a llegar a tu mente, eso no es pecado.
Eso no es pecado. Cristo fue tentado y no por eso pecó. Satanás le puso pensamientos, pero Jesús supo defenderse de Satanás porque él conocía toda la Escritura. Entonces, ahí la importancia de conocer la Escritura. ¿Okay? Entonces, aquí ya les hablé de lo carnal. Todo lo que tiene que ver con la vanidad de este mundo es carnal. Y todos en este mundo, Pablo lo dice, gemimos. Gemimos. O sea, ay, Señor, verdaderamente yo no quiero pecar, Señor, pero termino pecando. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Bueno, Cristo eventualmente nos va a separar de este cuerpo de muerte. Por eso gemimos. Ay, Señor. Y el Espíritu Santo mismo gime por nosotros. Ok. Vamos ahora en relación a lo espiritual. Y aquí es donde dice Pablo, 1 Corintios 9:11, si nosotros, los que predican el Evangelio, sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, la palabra de Dios, el Evangelio, el testigo de Cristo, el testimonio de Cristo, eso es lo espiritual. Pablo vino y engañó a los corintios, porque los corintios adoraban muchos dioses y había un Dios que no tenía nombre, al Dios desconocido, al Dios que no tiene nombre. Entonces Pablo viene y les dice a varones corintios, Corintio está en Grecia, yo vengo a hablarles de este Dios al que no tiene nombre. Entonces viene y les habla de Cristo. Así fue como los engañó. O sea, les habla de algo que ellos ya creían, pero no sabían cómo se llamaba. Entonces él habla de Jesús, de Cristo. Y los corintios, muchos creyeron. Y por haber creído recibieron el Espíritu Santo. Eran carnales y se hicieron espirituales. Pero son la misma persona, o sea, seguían siendo carnales. Pero Pablo les da lo espiritual. Entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros el Evangelio, o sea, lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material, o sea, el dinero. Hagan una colecta. Y ahí es en el contexto, le dice, porque en la ley está escrito. O sea, si resumes toda la ley se resume, ama a tu prójimo. Ahora, si Pablo es predicador, él es predicador, y en la ley decía, ayuda al que te predica. De hecho, fíjense, esta es la bendición. Déjenme, lo acabo de decir en el estudio pasado, pero lo voy a mencionar aquí otra vez, Kevin. En la ley, cuando Dios les da la ley, hay 12 tribus, 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Dios escogió solamente a una descendencia, la descendencia de Leví, así se llamaba, Leví, y se le conoce como levitas. Ellos trabajaban en el templo. A la tribu de Judá les dio la tierra prometida, a Judá le dio Jerusalén, Belén y toda esa área. Por ejemplo, a Dan les dio otra tierra. Así a cada persona, a cada descendencia, ok, este terreno de aquí a aquí, eso va a ser tuyo, esto de aquí a aquí va a ser tuyo, esto de aquí a aquí va a ser tuyo. A 11 tribus les dio tierra, pero a la tribu de Leví les dijo, no les voy a dar tierra, no les voy a dar heredad, yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Entonces los levitas no tenían, por decir, ellos no podían decir, mi casa está en la tierra que Dios nos dio, no. A los levitas vivían de lo que producían las 11 tribus. Entonces yo les di un ejemplo en el caso de Elías, que era profeta. Elías llegó un hambre a la tierra de Israel. Entonces Elías, Dios lo mandó a un lugar
a que posara con una viuda que no era judía para que ella le diera de comer. Entonces, todo el que le daba a un levita, a un siervo de Dios que trabajaba en el templo, de hecho, si alguien quería bendiciones, lo primero que hacía, ahí viene un levita, vieja, ponte a hacer un asado ahorita porque ahí viene un levita. Entonces cuando lo miraba, le decía, hermano, venga, pase a mi casa, quédese en mi casa. No, pero me voy a ir, quédese, ándele, quédese. Le lavaban los pies y lo trataban muy bien. ¿Por qué? Porque toda persona que trataba bien a un levita, Dios bendecía la casa cuando ayudaban a levita. Eso todavía tiene validez, hermanos. Y Jesús lo dice, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando lo hicieron por uno de estos mis hijos más pequeños. Está hablando de los levitas. Está hablando de los más pobres también. Eso también aplica. Pero sobre todo aplica a los levitas. O sea, yo soy levita. Una persona que me da a mí. Y por eso yo siempre cuando alguien me ofrece algo, yo lo acepto. Yo lo acepto. Hermano, déjeme, lo invito, véngase para que se eche un taquito aquí conmigo. Sí voy, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero bendecir a esa persona que me está compartiendo un taquito de pollo. Es bendecido. Cuando la persona de alguna forma está obrando bien conmigo. ¿Ok? So Dios lo recompensa. Entonces Pablo básicamente les dice, si yo vine a predicarles el evangelio, ¿qué no tienen que ustedes darme a mí? Lo material, o sea, para comer. Es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. O sea, la comida. O el dinero con el que se compra comida. En 1 de Corintios 10:3, eso lo acabo de explicar en el video pasado, en relación a los salmos, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El alimento espiritual eran los 10 mandamientos, hermano. Ese era el alimento espiritual. Pero también el alimento espiritual simbólico era el maná. El maná era simbólico del verdadero maná que era Jesús bajado del cielo. Y el agua, de donde bebían ellos agua, la roca que lo seguía, esa roca simbólicamente también es Jesús. Y el agua que sale de la roca es el Espíritu Santo. 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Eso habla de 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una persona puede tener los dones espirituales y a la vez ser carnal también. Sí se pueden hacer las dos cosas. Pero la palabra nos dice, aliméntate de lo espiritual para que puedas vencer lo carnal. 1 de Corintios 14:1, seguir el amor, seguir a Cristo, seguir al Padre. O sea, habla de los dones espirituales, 1 de Corintios 12, anhelen los dones espirituales. Hablar en lenguas, interpretar las lenguas, profecía, o sea, hay ser profeta, sabiduría, don de ciencia, el don de milagros. Todos esos son dones espirituales, pero dice, pero hay algo más grande todavía. Y en el 12 termina con eso, y en el 13 comienza y habla sobre el amor. El amor está sobre los dones espirituales. Los dones espirituales es a través de los ángeles. El amor es a través del ángel de Jehová, a través del Padre. Es más grande, es más poderoso. El testimonio de Cristo es más poderoso que el hacer milagros. Entonces, pero Él no dice que nada más hagan lo de Cristo. También dice
seguid el amor y procurar los dones espirituales, o sea, los dos. Pero sobre todo que profeticen. Yo profetizo aquí. Yo profetizo. Es lo que yo hago con ustedes, dándoles palabra. El profeta trae palabra de Dios. Yo les traigo palabra de Dios de alguna forma. Yo soy profeta, yo les profetizo. Fíjense bien, 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Primero es lo carnal, después es lo espiritual. 15:46 de 1 Corintios, más lo espiritual no es primero sino lo animal. Primero somos carnales, después somos espirituales. Fíjense, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no carnales, espirituales, restaurad a la persona que sorprendieron haciendo algún mal, restauradle con espíritu de mansedumbre. No, pues fíjate que miramos a Panchito allá que se metió en una cantina. Cometió algo que no debería de hacer ahora, porque entró en la cantina. No, pues yo lo miré cuando salió bien pedo, bien borracho. Ok, eso es una falta. Eso es ser carnal. Entonces viene Juanito. Pablo le dice, vamos a decir a Juanito, Juanito, si miraste a Panchito entrar a la cantina y salir bien pedo de ahí, pues tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en el contexto dice, no se engañen, el que piense más acerca de sí mismo, más de lo que debe de ser, a sí mismo se engaña. O sea, si nosotros pensamos que somos mejores que otros, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros debemos de ser humildes y ayudar a esa. Yo ya hice el estudio. El estudio se llama Panchito y Juanito. Los pecados de. Yo soy Panchito, simbólicamente. Yo soy Panchito. Si yo veo a mi hermano Juanito caer en pecado, yo debo de orar por Panchito, por Juanito. Y si Juanito me ve pecar a mí, él debe de orar por mí. Ahora, ya sea que me vea o no me vea, debemos de orar los unos por los otros, porque yo siempre les digo, hermanos, oren por mí, así como yo oro por ustedes. Acabo de hacer un estudio en relación a los salmos espirituales que tienen que ver, y yo me enfoqué en el Salmo 78. El Salmo 78 es espiritual. Ahora, hay cosas espirituales de maldad. Efesios 6:2. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones, o sea, los demonios, Satanás y sus demonios. Colosenses 1:6, por ejemplo, Pablo está orando, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Santiago dice, pidan sabiduría y Dios se las va a dar. Y el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Tú no puedes tener temor de Dios si no tienes el Espíritu Santo, pero si tú recibes a Cristo por fe, de que Él te salva por fe a ti, tú recibes el Espíritu Santo, entonces ya tú tienes que seguir lo que el Espíritu Santo te dice, que no va a contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la inteligencia espiritual tiene que ver con conocimiento de la palabra. Colosenses 3:16. Fíjense en el 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, o sea, es la palabra de Dios limpia, pero como debe de ser, con entendimiento. Nosotros tenemos un cuerpo, nuestro cuerpo es carnal, pero sabemos que nuestro corazón, sobre todo nuestra mente y nuestro corazón, es la casa espiritual. Primero de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, el Espíritu Santo en nosotros, y sacerdocio santo, levita, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros se las ofrecemos, los sacrificios espirituales, al Padre, pero es Cristo quien las presenta por nosotros. Ahora, nuestros sacrificios, los ángeles se lo llevan a Cristo y Cristo lo presenta al Padre. Ahora, nosotros no podemos presentar ofrendas. Por ejemplo, en un periodo de tiempo, la descendencia de Abraham, las tribus de Israel, llevaban, por decir, animales para ofrecérselos a Dios. Por ejemplo, deberían de dar las primicias. ¿Y qué hacían ellos? Les daban las primicias, pero les daban los animales tuertos o cojos, o sea, un animal que o sea, los mejores animales se los quedaban ellos y le daban a Dios los animales enfermos, los flaquitos, los gorditos se los quedaban ellos. Y el Señor se molestaba, que también es simbólico. Por ejemplo, yo no le puedo presentar a Dios a una persona que está enferma, a una persona que no anda caminando bien. Entonces yo puedo ofrecer solamente a una persona que es limpia, que es pura. Entonces, o sea, ¿y cómo es purificada? Por el Evangelio, por el conocimiento, a través de Cristo Jesús. Entonces una persona que se justifica con el sacrificio de Jesús es una persona que está limpiecita, pero también debe de dar testimonio de que está amando. Porque puede una persona hipócritamente pensar que en realidad sigue a Cristo cuando en realidad está amando el mundo. Si a mí alguien me llama y me escribe, hermano, pues en realidad yo creo en Cristo, pero en realidad Abraham tuvo mucho dinero, yo también merezco tener mucho dinero. Yo no le puedo presentar a esa persona al Señor. Yo puedo orar para que esa persona Dios le abra el entendimiento. Pero si una y otra vez esa persona rechaza la palabra de Dios, eventualmente puede quedar afuera y tiene que ser echada para que sea quemada, o sea, para que el orgullo sea quebrantado. Y eventualmente, cuando le esté yendo mal, vuelva a clamar una vez más al Señor. El Señor le va a presentar a una persona para que le hable acerca de entregarnos puros. O sea, sigue a Cristo, olvídate del mundo, sigue a Cristo. Y ya Dios decide si le abre el entendimiento o no. Déjame regresar a la pregunta. ¿Un hombre carnal puede tener el Espíritu Santo? Sí, todos seguimos siendo vivimos en un cuerpo carnal todavía. Entonces, pero Cristo dijo, estén despiertos. El Espíritu Santo es animoso, pero la carne es débil. O sea, el carnal es débil. El que quiere dinero es débil. El que quiere sexo es débil. El que es mentiroso es débil.
O sea, todo en lo carnal somos débiles. Pero ¿qué dice Cristo? Estén despiertos. ¿Cómo nos mantenemos despiertos? Estudiando todos los días la palabra de Dios y en comunión con Él. Todos los días, hermanos. Es como podemos. No hay de otra forma. Entonces el espiritual tiene poder sobre lo carnal. Somos carnales y somos espirituales. Cristo, cuando nos vamos con Cristo, se lleva lo espiritual y lo carnal, pues aquí se queda. Aquí se queda lo carnal. La otra pregunta es, ¿puede un hombre carnal tener temor de Dios? No, no puede. El carnal no tiene temor de Dios. Es solamente a través de lo espiritual. El temor de Dios es alejarse del pecado. Pero ¿cómo nos alejamos del pecado? Solamente si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos tener temor de Dios. Ahí comienza la sabiduría, cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Quiénes rechazan al Espíritu Santo? Está en el libro de los Hechos, las personas que no creyeron en Cristo. Y de hecho, lo que dice Esteban, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Él les habla de Cristo y a ellos les rechinaban los dientes cuando decía, veo el cielo abierto. O sea, lo tuvieron como un hereje, como un blasfemo. Y lo mataron, literalmente, por eso. Entonces Él les dice, ustedes siempre andan resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Cuando se rechaza a Cristo. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Viene un católico. Él escucha el Evangelio. Okay. Él va a misa. De alguna forma él cree en Dios. Okay. Pero es un niño en el Evangelio. No lo entiende. Especialmente si estudió muy bien el catecismo. El catecismo, fuera de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios. El ir a misa es bueno porque se lee la palabra de Dios. Ahí es en donde escucha el Evangelio, cuando se lee el testimonio de Cristo. Y por lo tanto recibe el Espíritu Santo. Pero cuando se aprende el catecismo, se aleja, aunque no quieran, lo alejan de Cristo. Porque no es por hacer las obras del catecismo que una persona es salva, no. Es por fe. Ahora la persona tiene fe en Cristo. El católico cree que Jesús es el Hijo de Dios. El católico cree que Jesús murió por nosotros, pero no lo entiende. Entonces de ahí ya viene una persona que sí lo entiende. Por ejemplo, yo lo entiendo. Así como yo fui católico una vez y una vez una persona evangélica predicó el Evangelio y lo entendí. Pero fue Dios quien me abrió el entendimiento para entender el Evangelio. Fue Dios quien me abrió el entendimiento, así como está en Mateo 16, 16 y 17. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Pedro, porque te lo enseñó mi Padre. Mi Padre te abrió el entendimiento para que supieras que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Que una persona, cuando escucha el testimonio de Cristo y el Padre le abre el entendimiento, esa es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es Dios quien abre el entendimiento para que una persona entienda las Escrituras. Una persona que no tiene el entendimiento de las Escrituras sigue siendo carnal. ¿Pero por qué? Porque está rechazando a Cristo. Todo comienza con la aceptación o el rechazo de Cristo. Entonces, un hombre carnal no tiene temor de Dios. Porque el hombre, para empezar, el hombre carnal ni siquiera entiende las Escrituras. No las entiende. Es carnal. El carnal, de hecho Pablo dice, es necesario que el Espíritu discierne lo espiritual, aún lo profundo de Dios.
Entonces, el carnal, el hombre carnal niega a Cristo. El espiritual honra a Cristo. Esa es la pelea que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, si estamos despiertos, vamos a caminar bien. Pero si nos alejamos de la palabra de Dios, de la oración, andamos en la carne y andando en la carne nos vamos a enojar, pudiéramos decir malas palabras, pudiéramos emborracharnos, pudiéramos, o sea, va a salir. De hecho, Cristo dijo, por sus obras conocerán. En el caso de los profetas, a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero también igual, de igual forma, una oveja da fruto también. Entonces, ¿qué sale de su boca? Porque de la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, hablando con una persona podemos ver si esa persona es carnal o es espiritual. El mormón que se aferra a su doctrina de mormonismo es carnal. El católico que se aferra a su doctrina de católico es carnal. Porque dice, yo soy católico. El mormón dice, yo soy mormón. El otro dice, yo soy pentecostal. No son carnales, dice Pablo. O sea, ¿quién murió por nosotros? Fue Cristo. Pero si el católico dice, yo soy de Cristo, y el mormón dice, yo soy de Cristo también, y el pentecostal dice, yo soy de Cristo, son espirituales. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el carnal y el espiritual? Es el libro fuera de la Biblia. En el caso del catolicismo es el catecismo. En el caso de los mormones tienen la Biblia, la Reina Valera, por decir. Ellos leen la Biblia también, pero tienen el libro de Mormón. Los adventistas estudian la Biblia, pero los adventistas tienen muchos libros de Ellen G. White, una falsa profeta. Eso es lo que separa. Eso es carnal, eso no es espiritual, eso es carnal. Porque a empezar no hay mujeres maestras, solo hombres maestros. El pentecostal es carnal cuando piensa que por hablar en lenguas él es el espiritual y el que no habla en lengua es carnal. Está siendo él mismo carnal. Porque resulta que yo soy profeta y no me aceptaron. Por ejemplo, a mí no me aceptaban en esta comunidad porque yo no hablaba en lenguas. Pero resulta que yo les sobrepasaba en ellos como profeta, porque en mí estaba la señal del creyente y en ellos la del incrédulo. Así está escrito. O sea, el carnal va a perseguir al espiritual, así como Caín mató a Abel. Abel ofreció lo mejor, lo espiritual. Caín ofreció lo carnal. Entonces Caín siempre va a perseguir a Abel. ¿Y qué debe de hacer Abel? Bendecirlo, perdonarlo, no maldecirlo. Nosotros no podemos maldecir a los Caínes. Yo no puedo maldecir a un pentecostal porque habla en lenguas y me dice que yo todavía no tengo el Espíritu Santo. No lo puedo maldecir. Yo no puedo maldecir a nadie. O sea, no lo puedo matar, no lo puedo, porque soy 7 veces castigado, o hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a Caín? Hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Aunque no me pida perdón. Aunque no me pida perdón. Yo lo debo de perdonar. Pero Caín, en este caso, está fuera de la presencia de Dios. A los que están fuera de la presencia de Dios, Dios los juzga, no nosotros. Dentro de la iglesia, nosotros juzgamos. Nosotros juzgamos dentro de la iglesia, especialmente los que tienen conocimiento. En el caso de la iglesia, en la congregación, es el pastor y el maestro. El pastor puede ser el maestro a la vez, pero el pastor pudiera ser maestro y no pastor. El pastor se debe de someter al maestro, pero de igual forma el maestro se debe de someter al pastor.
para dar ejemplo. Cristo se sometió a Juan el Bautista. Señor, eres tú el que me debes de bautizar. Hazlo como está escrito, o sea, y se debe de ser como está escrito. Y Jesús se dejó bautizar por Juan Bautista. Entonces, por ejemplo, yo como maestro, yo me debo de someter a un pastor, pero de igual forma el pastor se debe de someter a lo que el Señor me da, que es para instruir al pastor. Dios le va a dar el don al pastor para tener sobre todo los requisitos para llevar las ovejas. Porque no todos pueden ser pastores. No todos pueden ser pastores. Yo ahorita, en mi caso, no puedo ser pastor. Yo puedo ser maestro, pero no pastor. ¿Por qué? Porque mi esposa todavía no está sometida a mí. Antes de que yo pueda enseñar en otros lugares, primero mi esposa se tiene que someter a mí. El tiempo vendrá cuando mi esposa se someta, le llegue la salvación a ella por medio de mi fe, ella es santificada, entonces ya pudiera yo ser pastor, si el Señor me dijera eso, si es el caso. Pero no, yo sobre todo aquí tengo una escuela. Por eso yo les digo, yo aquí estoy haciendo discípulos de Dios. Yo no soy pastor, yo soy maestro, pero no me hago llamar maestro. Soy profeta, pero no me hago llamar profeta. Yo simplemente les digo, el Señor me dio el don de ciencia, entiendo las escrituras, el Señor me enseña y yo les comparto lo que Él me enseña. Él es mi maestro, yo solamente le transmito. Así como cuando Dios le hablaba a sus profetas, los profetas simplemente decían lo que el Señor les decía. Entonces, espero que quede claro, Kevin, lo que me estás preguntando. Entonces, como carnales, siempre, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, yo peco todavía. Como les digo, yo no quiero pecar. Pero Pablo dice, el Señor lo permite para que no nos llegue el orgullo y lleguemos a pensar que pudiéramos pensar que ya somos como Cristo. No, en parte le conocemos nada más. En parte. O sea, es imposible ser como Cristo aquí. Se debe de formar en nosotros, pero es solamente en parte. Cristo va a terminar la obra, la va a terminar, pero cuando estemos con Él cara a cara. Entonces, mientras vivimos en un cuerpo como este, Satanás todavía tiene autoridad para castigarnos, si somos entregados a Satanás, pero si nosotros nos desviamos y dejamos a Cristo. Esa es la batalla, debemos de mantenernos en la fe, debemos reconocer que es por la obra de Cristo Jesús, por su gracia, no por la nuestra. ¿Ok? Entonces, seguimos, ¿verdad? Espero que quede claro esto que me preguntaste, Kevin, pero es una enseñanza también, de alguna forma, ¿verdad? Porque a veces quisiéramos ser perfectos. Yo quiero ser perfecto pero ya al seguir a Cristo, hermanos, somos perfectos. Así como se lo dijo al hombre rico, al joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque me llamas bueno. Cumple los mandamientos. Señor, yo los cumplo desde joven. Y Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Pedro era perfecto porque siguió a Cristo. Pablo era perfecto porque siguió a Cristo. Y fíjense, les voy a leer el versículo, déjenme buscarlo aquí, para que vean, no les estoy mintiendo. Si mal no recuerdo, es en Colosenses, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará
Dios. ¿Por qué Pablo dice que Él es perfecto? Porque Pablo seguía a Cristo, hermanos. Cristo es perfecto. Cuando tú sigues a Cristo, cuando tú le sirves a Cristo y trabajas en el ministerio para predicar, tú ya eres perfecto, porque te haces uno con Cristo. Ese es el contexto. Ahora, él lo aclara antes de decirlo. Por ejemplo, en el 12 dice, en el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta para ser perfecto, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto, una persona carnal no lo entiende. Se los acabo de explicar. Cuando tú en tu corazón ya sigues a Cristo, ya eres perfecto. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es lo que está diciendo Pablo en otros versículos. Por eso dice, no que ya lo haya alcanzado. ¿Por qué? Porque todavía vive en un cuerpo pecaminoso. Pero cuando esté con Cristo, en este caso Juan, cuando estemos con Él, le veremos tal como Él nos ve a nosotros. Entonces vamos a ser perfectos. Como Él mismo. Como Él mismo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener otro cuerpo. Que ya lo tenemos, que es a través del Espíritu Santo. Pero debemos de terminar la carrera. Mientras tengas la mirada en Cristo Jesús y lo sigas y le sirvas, eres perfecto. Pero en parte. Entonces, por eso es difícil entender estos versículos, porque es el Espíritu el que nos da el entendimiento. Entonces, es simple si uno lo simplifica. Tú sigue a Jesús, sírvele a Jesús con todo tu corazón y ya eres perfecto, porque te haces uno con Cristo. No es tu santidad, sino la santidad de Cristo. Cuando tú te haces uno con Él, así como una mujer en la carne se une en uno con su marido, ya no serán dos, dice, serán una sola carne, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La santidad de uno, 1 Corintios 7, la santidad del hombre santifica a la mujer incrédula, esos somos nosotros. Entonces, cuando yo como incrédulo vengo y yo sigo a Cristo, su santidad me justifica. Entonces Dios, cuando me ve a mí, ya no me ve a mí, ve a la santidad de Cristo. Pero como Dios lo unió, que no lo separe el hombre. Entonces es la santidad de Cristo. Somos perfectos. Entonces, el que es perfecto, el que sigue a Cristo y le sirve a Cristo en su corazón, ya no anda enfocado en las cosas del mundo, es perfecto, es espiritual. Es un hombre espiritual, pero tiene que terminar la carrera porque todavía tiene el cuerpo carnal. Hasta que ya este cuerpo ya esté 6 pies bajo tierra o en las cenizas en algún lugar, entonces ya, si estás vivo ahorita, si ya resucitaste juntamente con Cristo Jesús, ya no mueres. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte natural. Esa es la segunda muerte. Una persona que ha estado muerto en sus pecados, está muerto. La muerte natural es la primera muerte. La segunda muerte, ¿cuál es? Cuando se mire, cuando pueda haber literalmente separado de Cristo. Ya lo está separado de Cristo, pero no lo nota, no lo sabe, no lo mira. El ateo no sabe que está separado de Cristo. Le va mal. O sea, eventualmente en su vida le puede ir muy bien por un periodo de tiempo, pero si vive, por decir, 100 años, en esos 100 años, si nunca estuvo Cristo con él, le va mal.
Pero ya una vez que se muere y pueda ver el mundo espiritual y se vea separado del paraíso, entonces va a creer. Entonces va a creer. Entonces esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. Pero cuando viene Cristo, lo va a perdonar. Porque Cristo no vino a condenar el mundo. Cristo vino a salvar el mundo. Entonces el que se condenó porque nunca creyó, va a sufrir, especialmente cuando se muera. Esa es la muerte más dolorosa, porque va a pensar en su tiempo y va a durar 1000 años. Pero para Dios 1000 años es un día, por un día va a sufrir. Y va a pensar, se va a acordar siempre, híjole, todos los que se van al infierno van a estar por toda la eternidad, eso lo escuchó. Y ese va a ser su sufrimiento. Y el no poder ver al Padre. Ese va a ser el castigo más doloroso, el más vergonzoso. Pero cuando venga Cristo, en la segunda venida, que es la batalla de Magog, Cristo le va a arrebatar a todos, porque Cristo murió por todos, incluyendo a Hitler. Porque Cristo murió por Hitler también, aunque haya sido un asesino, un multiasesino, que mató a la descendencia de Abraham. Y muy probablemente él era descendiente de Abraham, porque muchos dicen que él era judío. Pero ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Dios es perdonador. Pero hay castigo para el que se rebela. Entonces, espero que haya quedado claro, que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.